Ok, muchas gracias. Primeramente, pues buenos días a todos los que atienden este congreso y pues agradeciendo a Best Reference y al comité organizador, ¿verdad? En especial a la doctora Elisa López, quien realizó la invitación, ¿verdad? Para que yo atendiera esta plática en este congreso. Y bueno, pues mi intención pues es transmitirles un poco de la experiencia, ¿verdad? Que de un campo que es bastante grande eh, sobre el uso estratégico de los materiales de referencia en el aseguramiento de la calidad de resultados. Bueno, vamos a iniciar. A ver, permítame tantito. Ok. Bueno, pues como todos sabemos, ¿verdad? Pues todos queremos medir bien, no solamente en el ámbito de química, sino también en otro tipo de mediciones físicas. ¿Y por qué razón? Porque si medimos bien, pues tenemos buena calidad de productos y servicios, proporcionamos confianza a nuestros clientes, objetividad y eficiencia, y por lo tanto obtenemos competitividad de la empresa. Pero todos nos preguntamos a veces, ¿verdad? ¿Cómo medir bien? Bueno, pues primero pues debemos de tener un sistema de calidad bien establecido como lo es la ISO 17025, quien nos instruye, ¿verdad?, a que tengamos que contar con procedimientos, registros, personal capacitado, un buen medio ambiente, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Dentro del medio ambiente, pues la plática que acaba de darnos el doctor Fabricio, pues también está incluida en el medio ambiente, no solamente en el medio ambiente de los laboratorios, de las condiciones ambientales. Esto es básico, ¿verdad? Pero bueno, también pues debemos de atender que los instrumentos estén en buen uso, que estén calibrados, que estimemos incertidumbre de las mediciones y que todas nuestras mediciones sean trazables al Sistema Internacional de Unidades. Y bueno, todo esto que está aquí en este óvalo, ¿verdad? Nos habla de lo que es la metrología. La metrología, pues como todos sabemos, ¿verdad? Su origen viene de su origen es en metros, logos, ciencia de medición. Y bueno, las mediciones químicas, yo les llamo mediciones químicas, quiero comentarles que todo el mundo las conocemos como análisis químico, ¿verdad? Pero en realidad son mediciones químicas. Su origen en análisis químico viene por muchos años. Sin embargo, a partir de 1993, cuando la metrología en química fue reconocida, pasa a ser una ciencia de medición todo lo que es el análisis químico. Por lo tanto, medimos. Y bueno, medimos teniendo todo este entorno que vemos aquí, teniendo dos herramientas muy importantes, el sistema de calidad, ¿verdad? Y la metrología. De esta manera, toda esta parte que tenemos aquí en la metrología conforman un sistema de medida. Es importante. Y bueno, un sistema de medida, ¿qué nos dicen las definiciones del vocabulario internacional de metrología? Nos dice que es un conjunto de uno o más instrumentos de medida y frecuentemente otros dispositivos, incluyendo reactivos e insumos varios, ensamblados y adaptados para proporcionar valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturaleza dadas. Entonces, dentro de esos dispositivos, reactivos e insumos varios, pues tenemos lo que son los calibradores. Los calibradores, por su definición, es un patrón utilizado en calibraciones. Y estos patrones, ¿verdad? Son los patrones de referencia y que en mediciones químicas les llamamos materiales de referencia certificados. Son muy importantes porque estos patrones de medida nos permiten la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada tomada como referencia. Y estos patrones de medida nos permiten establecer trazabilidad metrológica a las unidades del Sistema Internacional de Unidades. De esta manera, nuestras mediciones van a ser confiables. Porque, bueno, todos estos patrones, en el caso de mediciones químicas, ¿verdad? Los materiales de referencia certificados permiten establecer también la trazabilidad metrológica y nuestras
mediciones van a ser confiables incluso a nivel internacional. Pero, ¿qué es un material de referencia, verdad? Hay dos definiciones importantes, se las voy a poner aquí al mismo tiempo, donde la primera nos dice que es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto a sus propiedades especificadas. Es establecido como apto para su uso previsto, es decir, para qué lo voy a emplear en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. Un material de referencia certificado, la diferencia es aquel que va acompañado, aparte de cumplir, ¿verdad?, con estos requisitos que nos habla la definición de material de referencia, aparte va acompañado por la documentación que es emitida por un organismo autorizado. ¿Quién es ese organismo autorizado? Pues son aquellos organismos em, que permiten dar la acreditación o la certificación a esos centros que emiten esos materiales de referencia y que proporciona ese documento. ¿Qué es ese documento? Pues por lo general es un certificado de calibración o un certificado de materiales de referencia y proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas con incertidumbres y trazabilidades asociadas empleando procedimientos válidos. Fíjense, aquí hay tres puntos muy importantes. El certificado debe tener valores con sus incertidumbres. Y esos valores deben de tener trazabilidades asociadas empleando procedimientos válidos. Entonces son eh, frases cortas, ¿verdad? Claves para contar nosotros o identificar que realmente contamos con materiales de referencia certificados. Y bueno, los elementos fundamentales para que un sistema de medida funcione, ¿verdad? Pues son estos conceptos que vemos aquí, que son 7. El BIM, el Vocabulario Internacional de Metrología, por sus siglas BIM, nos dice que hay que verificar el sistema de medida. Pero ¿cómo lo verificamos? Nadie nos dice, ¿verdad? Pero pues hay que verificarlo. Una vez que lo verificamos, lo ajustamos, después lo calibramos y después seguimos estos conceptos que es la confirmación metrológica, la calificación, la validación de métodos analíticos y la calificación de equipo de instrumentos de medición analítica. Bueno, ¿qué es la verificación? Nos dice confirmar objetivamente que se cumple con los requisitos. El ajuste es lograr un adecuado funcionamiento del instrumento y finalmente vamos a calibrarlo, es decir, es la relación de valores entre el instrumento de medición y el patrón de referencia. Otra vez estamos hablando aquí de los patrones de referencia trazables al Sistema Internacional de Unidades. Y bueno, siempre o típicamente siempre calibramos, cuando calibramos instrumentos de medida para mediciones físicas, siempre los mandamos a calibrar a un organismo acreditado, ¿verdad? Para que no lo calibre. En el caso de mediciones químicas es diferente. Las calibraciones las hacen los analistas. Ahorita más adelante voy a ahondar en ese tema. Pero por lo mismo, ¿verdad? Como ellos deben de calibrar previamente, deben de realizar varias actividades previo a eso. Ahorita lo vamos a ver. En el caso de mediciones físicas, entramos con la confirmación metrológica. Se calibra un instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, una balanza analítica, y entonces revisamos que el equipo, ¿verdad?, de medición está conforme a los requisitos del uso propuesto para instrumentos de mediciones físicas periféricos. Y esto es de uso durante la preparación de muestra. Por ejemplo, una balanza, pues cada que vamos a hacer un análisis o una medición química, típicamente pesamos la muestra, ¿verdad? Entonces, durante la preparación de esta muestra, nosotros vamos a revisar, a confirmar metrológicamente nuestro instrumento de medición. Posteriormente, bueno, también entra otro concepto aquí. Este concepto de calificación entra más este, em, para equipos de procesos, es decir, ya cuando estoy fabricando un aparato o procesando un alimento, etcétera, entonces entra la calificación. Este concepto de calificación nos dice
que es la realización de las pruebas específicas basadas en conocimientos científicos para demostrar que los equipos o sistemas críticos, instalaciones de personal y proveedores incluso cumplen con requisitos previamente establecidos, la cual debe ser incluida antes de validar los procesos. Esta definición se las quise poner aquí porque esta es una definición que nació hace muchos años, sobre todo en la industria farmacéutica, por lo crítico que era, ¿verdad? Entonces, de ahí se retoma, ¿verdad?, esta definición y entonces entra ahí, pues todas las definiciones que acabamos de ver anteriormente, la verificación, el ajuste, la calibración, la confirmación metrológica. Pero luego dicen, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer antes, ¿verdad?, en los análisis químicos? Entonces, ahí entra el concepto de calificación de equipo de instrumentos de medición analítica, por sus siglas EIMA, que nos dice que es un instrumento que evalúa, ¿verdad? Esa calificación evalúa que el instrumento es apropiado para el uso propuesto y su desempeño de acuerdo a las especificaciones establecidas, es decir, aquellas especificaciones que yo establecí cuando yo adquirí ese equipo. Para instrumentos de mediciones de cantidad de sustancia típicamente es aplicable, o mediciones analíticas o mediciones químicas, que son sinónimos todos, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, ¿quién va a hacer esa calificación de equipo? Bueno, típicamente la hace entre el proveedor que te vende el equipo y el usuario. Y bueno, pues también los procesos, ¿verdad? Aquí los procesos en un laboratorio analítico, ¿verdad? Pues son todos los métodos de medición que vamos a emplear, pero hay que validarlos. La ISO 17025 originalmente en versiones anteriores hablaba de una verificación. Ya en años más recientes, pues ya se traduce más a que hay que validar los métodos analíticos. Y esto, la definición nos dice que examina las características de desempeño de un método analítico para establecer cualquier limitación que pueda esperarse del método cuando se aplique a un tipo específico de muestras. Entonces, pues hay que hacerlo. Todos estos elementos, les llamo elementos fundamentales de un sistema de medida porque lo debemos de llevar a cabo y deben de estar basados, ¿verdad?, en un sistema de calidad. Bueno, vamos a ver todos estos conceptos que pongo aquí y que se convierten en letras de color naranja requieren el uso de materiales de referencia certificados. Ojo. Entonces, pues es estratégico en esta parte usar los materiales de referencia. Vamos a ver. Como que se está atorando. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahora, bueno, pues ¿cómo evaluamos el desempeño de instrumentos de medición y qué papel juegan los materiales de referencia, verdad? Este es en resumen. Nosotros tenemos que ajustar un equipo, también los equipos de medición analítica se ajustan, ¿verdad? Muchas veces esto lo hacemos cuando viene el proveedor que nos da el servicio de mantenimiento, pero también hay ajustes mínimos que hacemos los analistas de acuerdo a la experiencia que tengan. Posteriormente, en mediciones físicas, pues se manda, ¿verdad?, a calibrar. Muchas ocasiones cuando se calibran, hay ocasiones que se usan materiales de referencia, ¿verdad?, que son patrones físicos, no patrones, no materiales de referencia químicos. Y en mediciones químicas, por lo general, lo que hacemos son, este, usar también materiales de referencia y los resultados compararlos contra la especificación del instrumento. Típicamente esto lo hace también el proveedor que nos da el servicio de mantenimiento, pero también lo podemos hacer los analistas que estamos participando en los procesos de medición. Una vez que hacemos esto, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos la verificación del instrumento, ¿verdad? Contra especificaciones y, ay, perdón, pues a este proceso que vemos aquí se le llama CEIMA, calificación de equipo de instrumentos de medición analítica. ¿Por qué es tan largo, verdad? Porque este concepto, porque cada instrumento tiene varios equipos, varios componentes, y entre más complejo sea un instrumento de medición analítica, pues más componentes tiene, más equipos. Y
El proceso de calificación de equipo de instrumentos de medición analítica incluye el verificar, ¿verdad? Cada uno de esos equipos, es decir, calificarlos. A veces se vuelve un poco complejo. Y muchas de esas pruebas requieren materiales de referencia certificados. Ujú. Y entonces, pues también en mediciones físicas, ¿verdad? Hacemos la confirmación metrológica, que muchos de ellos también lo hacemos los usuarios. Por ejemplo, en el caso de una balanza analítica, siempre antes de pesar, ¿verdad? Usamos masas patrón, ¿verdad? Para verificar que está adecuado a la calibración analítica, ¿verdad? Que se llevó, a la calibración, perdón, física que se hizo. Pero a ese proceso se le llama confirmación metrológica. Y hay una norma sobre confirmación metrológica, que es una ISO 9000. Son 10.000, creo que es 10.034. Y si no, pues se los pongo en el chat más tarde, cuál es la norma. En cuanto al CEIMA, pues no hay normas, pero es lo que ha estado escrito en en unas guías técnicas que alguna vez se hizo en colaboración el CENAM con la EMA. Bueno, pues esto es muy importante. Ya vieron dónde se usan los materiales de referencia certificados de manera general y por qué es estratégico para obtener mediciones confiables. Bien, vamos al concepto de calibración. El vocabulario internacional nos dice, ¿verdad?, que es una operación que bajo condiciones especificadas se establece en una primera etapa. Voy a ponerles aquí una gráfica que está muy pequeñita, espero que la vean. Ahí especifico que en una primera etapa hay una relación entre los valores y sus incertidumbres de medidas asociadas obtenidas a partir de los patrones de medidas y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y aquí tenemos los materiales de referencia, cada uno tiene un valor y una incertidumbre. Y de esta manera, em, las señales sí, las señales que obtenemos, ¿verdad? O las indicaciones de los instrumentos también van a tener un valor y una incertidumbre asociada. Y entonces, de esta manera vamos a obtener, ¿verdad? Un algoritmo, que es, aquí dice, un instrumento o sistema está calibrado cuando se obtiene una expresión numérica que relaciona un valor de referencia con la respuesta instrumental, como un factor de calibración, que típicamente nosotros obtenemos una línea recta, ¿verdad? La ecuación de una línea recta. Ese es nuestro algoritmo. Y en una segunda etapa nos dice esta definición que utiliza, bueno, aquí vemos en esta figura, ¿verdad? La incertidumbre asociada, ¿verdad? A esta calibración que se hace. Y bueno, en una segunda etapa, ¿verdad? Esta información se emplea para establecer una relación que permita obtener los resultados de medida a partir de una indicación. Tenemos esta indicación y obtenemos la información de nuestra muestra. Esa indicación también tiene una incertidumbre, más la incertidumbre de la calibración, ¿verdad? Obtenida, ¿verdad? A partir de las señales del instrumento y los materiales de referencia, nos va a dar como resultado, ¿verdad? El valor y una incertidumbre asociada a esta medición a partir de nuestra curva de calibración. Y qué bueno, pues, ¿verdad? Nuestra curva de calibración aquí podemos verlo en forma tridimensional, ¿verdad? Es una, una campana de Gauss donde tenemos los valores asociados, ¿verdad? Y nuestra incertidumbre de medida. Entre más pequeñas sean esas incertidumbres, más exacto va a ser nuestro valor medido. Y entonces, pues aquí los materiales de referencia certificados juegan un papel crucial en esta calibración. Y si son certificados, es decir, trazables al Sistema Internacional de Unidades, vamos a obtener calidad. Voy a estar hablando continuamente que sinónimo de trazabilidad metrológica es sinónimo de calidad, ¿verdad? Bueno, entonces, pues este factor de calibración representados por esta curva de calibración tienen también una incertidumbre asociada que hay que estimar. Vamos a ver, a desmenuzar un poco más lo que es hacer una medición química. En un procedimiento de medida, en mediciones químicas, ¿verdad? Nosotros tenemos una muestra, tomamos una submuestra,
Podemos hacer una digestión de la muestra, una extracción, una separación y todo esto, ¿verdad? Posteriormente se va a un sistema de medición o un instrumento de medición. Finalmente, pues a partir de ahí obtenemos el cálculo del resultado, su incertidumbre, ¿verdad? Como lo mostré en el diagrama anterior. Y si hacemos diluciones, ¿verdad? En esta parte del proceso, pues también aportan incertidumbre. Y finalmente obtenemos el informe de resultados, ¿verdad? Entonces, se dice que cuando nosotros hacemos la preparación de una muestra, se rompe la trazabilidad metrológica. ¿Por qué razón? Porque hay sistemas ahí asociados que no conocemos, ¿verdad? Ya que existen cambios físicos y químicos del analito y de la muestra. La muestra se descompone y no sabemos qué pasa con los analitos. Entonces, es decir, no sabemos qué pasa con los analitos porque es posible que en una muestra para hacer una medición de un elemento químico que no se disuelva totalmente o que haya interferencias. En una extracción de compuestos orgánicos es posible que no se extraiga totalmente el compuesto orgánico que quiero medir o es posible que se descomponga, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues se habla de ese tema. Pero, ¿cómo podemos trabajar para poder solucionarlo? Bueno, si hay contaminación, vamos a tener que usar blancos del material, ¿verdad? Para eso es importante, o blancos de extracción. Y bueno, si contamos con materiales de referencia certificados de la misma matriz que las muestras, pues podemos usarlos, que son aquellos materiales de referencia de control de calidad. Si no contamos con materiales de referencia de la misma matriz que típicamente a veces no es posible. Existen otros trucos, por ahí decimos nosotros, que es emplear muestras fortificadas con material, empleando materiales de referencia certificados, lo que llamamos SPAC, ¿verdad? Y de esa manera podemos nosotros seguir un poco el sistema de trazabilidad ahí. Aquí en este caso, para que funcione, estos materiales de referencia certificados deben de contener la misma forma química que el analito de interés a medir. Si no es la misma forma química, entonces podemos tener problemas. Bien. em, Posteriormente, pues las muestras ya preparadas, ¿verdad? Se van al sistema de medición donde volvemos a usar materiales de referencia. Finalmente hacemos las correcciones, ¿verdad? Con los blancos de los valores del blanco y obtenemos los resultados. ¿Dónde se usan los materiales de referencia estratégicamente? Pues en las calibraciones y en la preparación de muestra. Entonces, casi siempre requerimos de dos tipos de materiales de referencia, el de calibración y el de control de calidad que debe ser similar a la muestra. Entonces, permítame porque aquí de repente me falla. Mm, Ahí va. Ok. Entonces, em, para nosotros tomar una submuestra, tenemos un procedimiento adecuado, ¿verdad? Eso es muy importante también. Debemos de contar con buenas prácticas de laboratorio, es decir, tener instalaciones adecuadas, calibrar el equipo de medición periférico, contar con el uso adecuado de material volumétrico y balanzas, es decir, la capacitación del personal. Todo este cuadrito pequeño implica pues contar con un buen sistema de calidad. Posteriormente vienen las buenas prácticas de medición, donde entran los conceptos que vimos anteriormente, lo que son las calibraciones, la calificación del instrumento, evaluar la estabilidad del sistema de medición, conocer o tener la competencia para optimizarlo adecuadamente. Y entonces aquí entran estos conceptos de confirmación metrológica en esta parte, por lo general, de instrumentos de mediciones físicas que utilizamos los químicos para poder hacer mediciones químicas, desde medir volúmenes, temperatura, medir masa en las balanzas analíticas. Y el SEIMA, voy a decir SEIMA porque es muy largo la frase, pues hacer la calificación del equipo que incluye estos son tres conceptos, pero pueden ser varios conceptos o varias cuestiones que hay que calificar. Y bueno, pues
También es importante mencionar, ¿verdad? Pues el uso de materiales de referencia. Contar con modelos de medición en los procedimientos adecuados que contamos en nuestro sistema de calidad y validar el método de medición. Es muy importante validarlo y ahí entra en juego mucho también el uso estratégico de los materiales de referencia. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Todo esto lo debemos de hacer para contar con buenos resultados analíticos. El concepto de calibración en mediciones químicas y el uso de materiales de referencia nos dice, ¿verdad? Hay por ahí una guía que yo les recomiendo mucho en la página de Eurachem, en los conceptos del BIM, ¿verdad? También del Vocabulario Internacional de Metrología. Hay varias guías, una de ellas, de aseguramiento de calidad, nos dice que en mediciones químicas usualmente está asociado con la calibración de un instrumento o con un sistema de medición. Y sus características típicas que tienen son, pues, por ejemplo, para los equipos cromatográficos y espectrométricos, entre otros, ¿verdad? Esos necesitan frecuentemente calibración. La indicación, es decir, bueno, esa calibración recuerden que la tiene que hacer el usuario. Y bueno, cada que calibramos, ¿verdad? Pues algo importante que es una característica es que la indicación, ¿verdad? De la señal del instrumento o sistema corresponde a una magnitud distinta de la que se quiere medir. Por ejemplo, carga eléctrica o potencial en lugar de concentración de masa o fracción de masa. Esto es muy típico, ¿verdad? Porque los instrumentos de medición analítica, pues normalmente detectan este voltaje o carga eléctrica y eso con sistemas electrónicos lo convierten a señal, a diferentes, puede ser absorbancia, intensidad, etcétera. Entonces es diferente. Son características que tienen los equipos analíticos. En química, la calibración analítica aplica para los sistemas de medición que ésta sea llevada a cabo cada vez que se va a medir por medio de la utilización de materiales de referencia. Nosotros le llamamos disoluciones calibradoras, ¿verdad? Es como se le debe de llamar. Por ejemplo, un medidor de pH, pues se requiere el uso de disoluciones amortiguadoras, que son materiales de referencia certificados. El espectrómetro de absorción atómica o de emisión atómica, los cromatógrafos de gases, todos los equipos, etcétera, analíticos requieren del uso de disoluciones calibradoras, del analito de interés a medir, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es algo importante. Esas disoluciones calibradoras son materiales de referencia certificados que permiten preparar la curva de calibración analítica con la cual se obtiene una relación entre la respuesta del sistema de medición y cada una de los contenidos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 5 disoluciones calibradoras. Cada una tiene diferentes contenidos que permiten derivar los parámetros de respuesta de la curva de calibración pendiente y ordenada al origen de la línea recta. Esto nos va a permitir, ¿verdad?, obtener un algoritmo que en una primera etapa de calibración. Bien, entonces, continuando, ¿verdad? Aquí pues un esquema de la calibración externa y su importancia, ¿verdad? Con el uso de los materiales de referencia, nosotros, por ejemplo, tenemos una curva de calibración, multipuntos, ¿verdad? Donde tenemos pues variabilidad. Aquí lo estoy haciendo como con un zoom, ¿verdad? No, normalmente no son tantas las variabilidades, pero imaginando las variabilidades haciendo un zoom, pues cada vez aquí tenemos en esta figura, ¿verdad? Una, una campana de Gauss que nos va a decir, ¿verdad?, qué variabilidad tiene eh, y por lo tanto qué incertidumbre, ¿verdad? Tenemos nuestro intervalo de confianza, nuestro algoritmo de calibración, pero también tenemos nuestro intervalo de predicción. Y entonces aquí típicamente siempre vamos a trabajar, ¿verdad? En un intervalo de trabajo donde nuestra variabilidad sea menor, porque esto nos va a dar mejor incertidumbre. Si nosotros tenemos una incertidumbre más pequeña, vamos a tener mejor exactitud y vamos a conocer mejor el valor verdadero. Entonces, la importancia de tener una buena calibración empleando buenos materiales de referencia con incertidumbres adecuadas a lo que nos pide el cliente, ¿verdad? Entonces, pues esa es la importancia de contar con ellos. Bueno, ¿y qué es la validación del método?
Vamos a ver este concepto. La verificación es la verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Ejemplo, un procedimiento de medida habitualmente utilizado para la medición de la concentración en masa de nitrógeno en agua puede también validarse para la medición en el suero humano. Entonces, es posible que esos métodos que nosotros vamos a validar sean adecuados para tres tipos de muestra, ¿no? Y lo validamos para eso. O es posible que sea nada más para un tipo de muestra. Y hay otra definición por ahí, son dos definiciones. La primera me gusta bastante porque es muy general, pero la segunda es ya más específica, que nos dice que es el proceso de establecer las características de desempeño y limitaciones de un método de medición y la identificación de aquellas influencias que pueden modificar esas características y a qué grado lo afectan. Entonces, de esta manera nosotros examinamos las características de desempeño de un método para establecer cualquier limitación que pueda esperarse del método cuando se aplique a un tipo específico de muestras. Es decir, este método lo valido y no lo puedo usar a lo mejor para el suero humano, nada más para el nitrógeno en agua, ¿verdad? Entonces, crea sus restricciones. Y algo importante, no suponga que solo porque el método es oficial, normalizado o publicado, está adecuadamente validado, verifíquelo en su laboratorio. Y tampoco hay que suponer porque el método tiene datos de validación o está normalizado o publicado, ¿verdad? Nuestros analistas automáticamente seremos capaces de alcanzar los mismos resultados. Entonces siempre aquí viene la importancia de la validación. Bueno, ¿cuáles son las características de desempeño? Fíjense que hay muchos procedimientos o muchos documentos escritos sobre la validación analítica. Yo me he quedado con el que publica la Eurakem. eh, Hay una versión ya en español por ahí en su página de internet, muy adecuada y ellos hablan, son cinco, ocho, de 9 características de desempeño, todas las que están en cuadros verde. El recobro, la sensibilidad, la selectividad, la exactitud, la robustez, límite de detección, límite de cuantificación, intervalo lineal e intervalo de trabajo. Y bueno, la selectividad también, pues, le han llamado confirmación. La exactitud, pues básicamente te sugieren que evalúes la precisión y la veracidad y cómo hacerlo, pues bueno, con la reproducibilidad y la repetibilidad, ¿verdad? Y la veracidad es a través de evaluar el sesgo. Pero también te dicen que es mejor o es más apropiado evaluar la exactitud con la incertidumbre de medición. Y bueno, hay por ahí hay una guía muy viejita de la UPAC, que yo se la sugiero por ahí. Ese documento nos habla de cómo evaluar el recobro. Es específicamente una publicación para el recobro y así sucesivamente otra específicamente para límite de detección y cuantificación. Este, Hay muchos documentos. También aquí nos podemos apoyar con nuestros estadísticos, ¿verdad? Que conocen, por ejemplo, la evaluación de la robustez. Típicamente te sugieren que hay que hacer diseños factoriales, apoyarnos en eso. Y bueno, aquí estas ecuaciones que les puse aquí, siempre incluyen valores de materiales de referencia. Es decir, lo que yo obtengo contra lo que tengo en el material de referencia. Entonces se usan los materiales de referencia. La sensibilidad es pues básicamente a través del uso de la regresión lineal, lo que es pues aquí nuevamente la curva de calibración, hay que usar materiales de referencia. Este, y la selectividad, pues hay experimentos que te sugieren adicionar diferentes interferencias y evaluar de esta manera que confirmas que estás midiendo el analito de interés. Entonces, hay varias documentos, ¿verdad? Uno de ellos pues, es la Eurachem, que yo se los recomiendo. Bueno, vamos a ver la trazabilidad metrológica, que he estado hablando de ella y no les he dicho de qué trata. La trazabilidad metrológica es el resultado, es la propiedad de un resultado de medida para la cual el resultado puede relacionarse con una referencia
mediante una cadena interrumpida y documentada de calibraciones. Cada una de ellas, ¿verdad? Este, contribuye a una incertidumbre de medida. Los materiales, las referencias son materiales de referencia, típicamente en mediciones químicas. Y bueno, aquí la cadena interrumpida, ¿verdad? Y documentada de comparaciones, pues son los métodos de medición que típicamente nosotros usamos y que de aquí su importancia de que estén validados, empleando materiales de referencia. Estos son, y cada vez que nosotros hacemos una cadena interrumpida y documentada de calibraciones, pues nosotros obtenemos las incertidumbres de medida, que conforme vamos haciendo más comparaciones, la incertidumbre es mayor. Ahí está, ahí lo vemos. Bien, este es un ejemplo de trazabilidad. De manera general, tenemos una muestra a medir, tenemos una cadena de comparación que ya mencioné que es un método de medición validado, empleando un material de referencia certificado porque debemos de comparar contra eso. Este, y a su vez el material de referencia debe ser certificado empleando un método, ¿verdad?, de referencia y empleando un material de referencia primario. ¿Cómo es la incertidumbre? Pues conforme se va haciendo esa cadena de comparaciones, la incertidumbre es mayor. A ver, un ejemplo. Si yo tengo en un diagrama en óvalos el procedimiento de medición y en rectángulos tengo valores de calibradores o resultados de medición, vamos a ver cómo se vería mm, esta, vamos a decir, trazabilidad. Tengo el resultado de medición analítica, ¿verdad? Que yo lo obtuve a través de usar un método de campo que yo tengo en mi laboratorio. Ya lo validé. Este método, pues para usarlo yo requiero materiales de referencia calibradores. Y para validarlo requiero materiales de referencia de matriz, ¿verdad? Entonces tengo dos tipos de materiales de referencia que debo de usar, que ya lo había comentado que deben ser usados. Y de esta manera estos materiales de referencia deben de cumplir con normas como es la NMXS 17034 o la ISO 17034. De esta manera, esta norma, ¿verdad? 17034, voy a decir ISO 17034, pues te dice que debes de usar métodos de referencia que deben de ser validados, ¿verdad? A través de ciertos mecanismos que te establece la 17034 y que debes de usar materiales de referencia primarios que pueden ser metales o sales de alta pureza que deben de estar en disolución y que a su vez deben ser certificados empleando métodos primarios. De esta manera doy trazabilidad a la unidad base, que es la cantidad de sustancia por su unidad llamada mol. La comparación se hace, ¿verdad?, de la unidad base al material de referencia primario, del valor del material de referencia primario al valor de los materiales de referencia, ya sea calibradores o de matriz, y de la comparación que hacemos a través de los métodos, ¿verdad?, de estos materiales a la muestra, al analito presente en la muestra que voy a medir. De esta manera se establece la trazabilidad analítica, ¿verdad?, o la trazabilidad metrológica. Y damos cumplimiento, ¿verdad?, a lo que es en la parte superior acá los institutos o los institutos nacionales de metrología o los organismos, ¿verdad?, productores de materiales de referencia, dan cumplimiento a todas las a la 17034 y a todo lo que establece el BIPM, que es el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, por sus siglas en francés, BIPM, para dar trazabilidad, por ejemplo, si medimos cobre, ¿verdad? Haya comparabilidad. Bueno, aquí puse la esfera de silicio porque con esa recientemente, ¿verdad?, se dio actualización al número de Avogadro que tiene mm, su base, ¿verdad?, para establecer la trazabilidad a la cantidad de sustancia o al mol. Bien, entonces, así damos, ¿verdad?, cumplimiento finalmente el usuario a la norma 17025. La 17025, bueno, pues aquí la podemos ver y dónde se usan los materiales de referencia. Si quiero evaluar o capacitar al personal y luego evaluarlo, pues es mejor hacerlo con un material de referencia. El equipo, ¿verdad? Hay que calibrarlo. Para establecer trazabilidad metrológica se requieren los materiales de referencia, la selección y verificación de validación de métodos, la manipulación de ítems de ensayo de calibración también
A veces se usan materiales de referencia certificados. Evaluación de incertidumbre de medición. No la podemos evaluar si no contamos con materiales de referencia certificados. Y pues para asegurar la validez de los resultados, ¿verdad? Que muchas veces pues esto implica validar o participar en ensayos de aptitud técnica. Entonces, ese es el uso estratégico de los materiales de referencia que debemos de tener en mente. ¿Cómo se evalúa un método, perdón? Pues hay que típicamente usar blancos, como ya lo mencioné, emplear las muestras a medir los materiales de referencia certificado y realizarlo como un solo laboratorio o aún mejor en una intercomparación, es decir, en un ensayo de aptitud técnica. ¿Qué materiales de referencia se requieren para obtener mediciones confiables? Hace rato mencioné en el diagrama metales, ¿verdad? Pero también pueden ser sales de alta pureza, en el caso de compuestos orgánicos. Todos estos, la publicación especial del NIST, del National Institute of Standards and Technology, que es el Laboratorio Nacional de Metrología de Estados Unidos, presenta una publicación muy interesante donde nos dice, ¿verdad?, que existen tres tipos de materiales de referencia. Aquí los voy a poner. Este, bueno, quiero comentarles que como estoy presentando varias definiciones, yo voy a compartir la presentación con los organizadores para que ustedes la tengan. Y bueno, lo que quiero explicarles aquí rápidamente que a partir de las sustancias de alta pureza que deben de ser certificadas, ¿verdad? Principalmente con métodos primarios y que esto por lo general lo hacen los institutos nacionales de metrología porque tienen la infraestructura, es muy caro hacer esto. A partir de ahí se pueden preparar las disoluciones calibradoras, típicamente, que son preparadas, ¿verdad?, como una mezcla de un diluyente en uno o más materiales de composición química establecida, de pureza medida. Estos materiales de referencia certificados pueden ser usados como se proveen y o usarse con diluciones adicionales realizadas por el usuario, ¿verdad?, teniendo procedimientos válidos. Em, y luego vienen los de matriz. A partir de estas disoluciones calibradoras, ¿verdad? Se hacen las calibraciones correspondientes en un instrumento de medición analítico y se certifican los materiales de referencia de matriz también, ¿verdad? Que son aquellos materiales con material de composición similar a una muestra real que contiene la cantidad caracterizada de una o más entidades químicas. Los materiales de referencia de matriz son típicamente materiales naturales, homogéneos con las entidades de interés presentes a nivel endógeno, es decir, a nivel natural, ¿verdad? O también existen aquellos materiales que tienen el nivel del analito del componente, ¿verdad? Y además se les adiciona un poco más o que solamente es el material y se adiciona la entidad de interés. Se les adiciona y se caracteriza y se homogeneiza, que aunque esto es mucho más complejo, pero estos son los que existen. Y bueno, son los que les menciono aquí. Bueno, y pues bueno, finalmente el uso estratégico de materiales de referencia certificados en el aseguramiento de calidad de resultados analíticos, como se llama esta plática, pues nos permiten, ¿verdad? En resumen, como ya lo mencioné, verificar los instrumentos de medición, ajustarlos. Cuando estamos optimizando, ¿verdad? Un equipo analítico estamos ajustando. Posteriormente lo calificamos, o sea, aplicamos el SEIMA, validamos los métodos de medición y durante la medición analítica calibramos y durante el proceso, ¿verdad?, de medición los usamos como control de calidad. Entonces, de esta manera nosotros usamos estratégicamente los materiales de referencia. Y otro es participar en ensayos de aptitud técnica, porque con eso confirmamos la validez del desempeño de nuestro método de medición empleando materiales de referencia. También se usan en el desarrollo y certificación de materiales de referencia. Puede ser de otros lotes parecidos a esos materiales o en la calibración de los instrumentos que hacemos. Entonces, el uso estratégico de materiales de referencia es finalmente. Y de esta manera establecemos trazabilidad al sistema internacional de unidades. Y finalmente, bueno, pues cómo comparamos, ¿verdad? Decimos que nuestros resultados son confiables usando materiales de referencia. Yo mencioné al inicio que con ellos establecíamos comparabilidad internacional de mediciones. Aquí les voy a presentar por último un ejemplo, un diagrama. Si tenemos dos países, país A y país B,
Y cada país tiene su Instituto Nacional de Metrología y mantiene su patrón nacional cada uno de ellos y transmite, ¿verdad? Disemina la trazabilidad a sus patrones de trabajo con los que da servicios. Entonces, además, los institutos nacionales de metrología deben de participar en comparaciones internacionales entre institutos nacionales de metrología, ¿verdad? Ya sea a través de las organizaciones regionales de metrología o la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es quien coordina estas comparaciones. Y además, estos institutos nacionales de metrología deben de estar acreditados ante la ISO 17034, ISO 17025 y someterse a revisión de pares expertos. Son tres procesos complejos, por eso son tan caros los materiales de referencia, ¿eh? Que alguien me preguntaba por allá hace algún tiempo por qué son tan caros, porque hay que establecer toda esta infraestructura. Y de esta manera se transmite, ¿verdad? Se dan los servicios o se transmite la trazabilidad a través de los servicios a los laboratorios de calibración y pruebas acreditados. Cada país, ¿verdad? Lo hace de su manera. Y estos laboratorios pues deben de participar en ensayos de aptitud técnica y a ser acreditados ante la ISO 17025. De esta manera se establece la trazabilidad metrológica hacia los patrones nacionales que dan la realización del Sistema Internacional de Unidades en cada Instituto Nacional de Metrología. También se hace la transferencia del conocimiento hacia los usuarios y de esta manera la medición de un producto o servicio, ¿verdad? Que se va a vender, llega al o país B y mide el producto y servicio y compra. Y de esta manera, ¿verdad? Se establece calidad de los servicios y se reducen las barreras comerciales. De esta manera, nosotros podemos establecer trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, que es sinónimo de calidad de mediciones. Bueno, pues eso es lo que les quería transmitir este conocimiento, compartirlo con ustedes. Muchas gracias.